Bienvenidos a un nuevo episodio de Norte Magnético, el podcast donde intentamos arreglar el mundo, pero se nos va de las manos. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema de bastante actualidad, un tema candente, un tema, diríamos, sensible para la población española, pero al mismo tiempo fundamental para explicar la economía, la conexión entre los distintos territorios españoles, que es el tren. El tren en España como un vehículo de transporte, de conexión de personas de distintos puntos de España, pero también del mundo, de alguna forma. Entonces, podemos verlo desde distintas perspectivas. Vamos a intentar aportar también una perspectiva personal para contar un poquito nuestras experiencias utilizando este medio de transporte tan fundamental en el mundo. Pero por otra parte vamos a dar ciertas pinceladas históricas para ver hasta qué punto España tiene unas infraestructuras de transporte en condiciones, abrir cierto debate y sobre todo que sea a través de una perspectiva de aprendizaje constructiva y también para abrir un debate y un pensamiento crítico. No nos vamos a extender mucho en la historia del ferrocarril porque creo que los oyentes tienen aunque sea una base asentada. Pero el ferrocarril fue el medio de transporte fundamental de la primera revolución industrial que hubo en el mundo. ¿Nos llegó a España de una forma acelerada, igual que a otros países del mundo? Pues va a ser que no. España, Qué raro, sí. España estaba en una segunda fase, mucho más tardía. ¿Quiénes estaban liderando la revolución industrial? Reino Unido principalmente. Y por tanto, si ponemos el foco en el Mar del Norte, vemos como los países que fueron desarrollando esa red de ferrocarril era principalmente en las Islas Británicas y luego ya iríamos a Países Bajos, Bélgica, el norte de Francia, luego Alemania, iría progresivamente la expansión, pero los países mediterráneos en parte estaríamos condenados sobre todo a enlazar el ferrocarril más con la segunda revolución industrial, que ya no hablamos tanto del siglo XVIII y XIX, sino de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, es cierto que en el caso español nos tocaría esperar un poquito más. También es cierto que para enlazar a los territorios españoles con unas vías de tren era necesario tener también una legislación que lo permitiera. Y para eso necesitábamos tener una constitución, una legislación moderna que permitiera unificar la legislación de los distintos territorios. Entonces, es cierto que el primer tren que tuvimos en España unía Barcelona con Mataró en 1848, es una vía bastante corta, pero fue la primera. Es cierto que ha estado un poquito en disputa porque el 48 nos iríamos al 51 con el tren de la Fresa que unía Madrid con Aranjuez, que es también bastante importante, pero al final es verdad que eran unas vías de transporte importantes para ser las primeras, pero no eran suficientes para generar ese impulso, transformación de la economía española. ¿Cuándo se produjo? Este año se lo tienen que tatuar los espectadores que nos están escuchando y viendo, que es 1855. En ese año se aprueba la ley del ferrocarril, donde de verdad se da un impulso al capital extranjero. Es decir, que toda la experiencia que tenían, por ejemplo, empresarios franceses en esa extensión de las líneas férreas, pues empezaron a apostar por España para construir una red radial. Esto también es importante porque ha habido distintas apuestas por crear otras alternativas a la red ferroviaria que tenemos en España, que podía ser pues uniendo la costa, uniendo, por ejemplo, la vía de la Plata. Es decir, ha habido múltiples alternativas, pero la más eficiente en su momento fue la apuesta radial que tiene España, que también lo sigue mediante autopistas, pues en este caso a través del ferrocarril. Es verdad que se habla un poquito del gran error que tuvo España con el ancho de vía, que es verdad que es diferente al resto de Europa, que es 1,67 metros, frente al europeo que era 1,43 aproximadamente. Es más grande el nuestro, entonces. Sí, es más grande. Lo que pasa es que hay una especie de mito que en principio se pensaba que era para evitar invasiones francesas a España, porque es verdad que para transportar materiales, tropas,
maquinaria de guerra, el tren era fundamental. Pero bueno, la realidad es que los ingenieros españoles, por las características de España, que vivimos en una meseta con una altitud muy elevada, 660 metros, una orografía muy complicada, empezaron a apostar por ese tipo de ancho de vía, pues porque también necesitaban calderas más grandes y potentes, que eso también encareció mucho el transporte. También por eso fuimos más tarde, porque no es lo mismo hablar de la gran llanura europea que de España, que tenemos muchos problemas en cuanto a la pendiente, en fin. ¿Cuándo empezamos a tener una red en condiciones? En la primera mitad del siglo XX, que de hecho también estaba el alumbrado, se estaba desarrollando también el metro, pero bueno, desde el punto de vista exterior, tenemos que remontarnos incluso no solo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, sino principalmente a la Guerra Civil Española, que nos hizo mucho daño a nivel económico y hubo una destrucción considerable de la infraestructura española. Entonces, cuando terminó la Guerra Civil, que fue en el 39, del 36 al 39, ya cuando se empieza a recuperar la economía, es verdad que seguíamos manteniendo ciertos enlaces con Alemania e Italia, se crea Renfe, que le sonará a nuestros oyentes, que se crea en 1941. Entonces el Estado absorbe todas las compañías privadas de vía ancha para reconstruir esa red destruida por la guerra. Ya en la década de los 50 aparece Talgo, que también es importante, un tren articulado que bueno, permitía solventar la curvatura y tener mayor velocidad, mayor rendimiento, pero aún así no volvía a tener un rendimiento como en el pasado ni a extenderse continuamente. Por tanto, franquismo, dictadura franquista, ya nos vamos a la década de los 60, el desarrollismo, cuando la clase media empieza a irse consolidando, sobre todo porque en el 59 se aprueban unas leyes liberalizadoras que permiten que llegue inversión extranjera frente al aislacionismo que tenía España, ¿no?, con el resto de países de Europa y del mundo como Estados Unidos, ¿vale? Entonces, entre el 60 y 70 se eliminan definitivamente las locomotoras de vapor. Algunas se conservan, pero es cierto que no tiene una utilización constante. Sí, como el tren turístico de Arganda, creo. Por eso, me refiero a esos ejemplos que igual tienen más un enfoque turístico, atractivo de ocio, que bueno, sigue generando beneficios. Sí, en el Museo del Ferrocarril me parece que hay algunos turísticos también, temáticos de temporada. Por eso, entonces es cierto que existen, pero ya no se utilizan tanto. Ya era hora de que se asentara la segunda revolución industrial, donde ya el carbón no era tan sumamente importante y se había apostado ya por un sistema eléctrico. Entonces, en este momento ya era momento de ponerlo en funcionamiento. El plan de transporte ferroviario fue en el 87, que España ya decide no quedarse atrás. España entra en la Unión Europea actual, que se llamaba Comunidad Económica Europea, en el 86. Pues en el 87 ya se empieza a apostar por la alta velocidad. Pero la era del AVE comienza en el 92, que ya estamos hablando de esa transición de Felipe González a Aznar. Gobierno de Aznar. Exacto. Y el gran hito fue el AVE Madrid-Sevilla, que se enlaza en buena medida también con las Olimpiadas que se celebraron, como un ancho, intentando adaptarse a la Expo del 92. Y bueno, intentaron pues adaptarse a ese ancho internacional y romper con el aislamiento técnico que tenía España respecto a Europa. Y bueno, la red de alta velocidad más extensa de Europa terminó siendo España, ¿vale? Ahí fue cuando ya esa fue la época en la que se dice que era la época dorada del ferrocarril. Era la época dorada. De hecho, nosotros hemos sido una referencia para otros países, bien sea de América, bien sea de Asia, de Oriente Medio, que sería incluso Asia Central, pero bueno, Oriente Medio. Y de hecho éramos la red de alta velocidad más extensa de Europa, pero éramos la segunda del mundo después de China. Es decir, que por eso hemos sido tan sumamente importantes. Es verdad que en 2005 se produce una división de Renfe, se separa la infraestructura ADIF, que bueno, lo hemos comentado, del servicio de trenes, que era Renfe, la operadora, ¿vale?
Y bueno, en 2021-2026 pues se continúa con una liberalización y empiezan a entrar otros operadores extranjeros como Ouigo, ¿no? Por ejemplo, y otros que bueno, planteaban una bajada de precios para hacerlo mucho más económico, competitivo y aumentar el número de viajeros, que luego ya nos plantearemos Sí, luego ya hablamos si de la el liberación. incrementar el número de viajeros es un aspecto muy positivo, pero tiene que ir acompañado con una inversión correcta en infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, eso como apuntes históricos que creo que son importantes para entender la situación de España, sobre todo para aquellas personas que, bueno, igual no conocen tanto la realidad española, ¿vale? Yo, por lo menos en mi caso, a nivel personal, he de decir que he viajado en AVE en distintos trayectos. He ido también hacia Andalucía en alguna ocasión puntual. Y bueno, del que más puedo hablar es del caso de Extremadura. Caso peculiar, Extremadura. Un caso peculiar, y seguro que los extremeños que nos están viendo están súper contentos con su tren, porque yo creo que es una bala internacional. Está el tren bala japonés y luego está el extremeño. Exacto, están contentísimos. De verdad, dicen, qué maravilla, se nota que estamos en pleno siglo XXI. Y da gusto. ¿Os acordáis de, creo que fue, no sé si fue en la Extremadura, cuando un vídeo que se hizo viral, que había un tractor que iba más rápido que el tren? Correcto. Fue el extremeño, ¿verdad? Sí. Fue en Vale. Extremadura. Fue el extremeño. A ver, yo también he de decir que he de desmentir ciertos mitos. A ver, ¿las tortugas pueden ir más rápido que el tren de Extremadura? Depende de la situación. No, pero yo puedo dar aspectos positivos y negativos. Yo he ido muy contento en el tren de Extremadura y tengo muy buenos recuerdos el año que estuve trabajando en esa comunidad autónoma maravillosa que me aportó un montón de aspectos positivos. Sí, lo es. Tengo un recuerdo bueno. Ahora bien, la velocidad que llevaba no es lo habitual ni creo que sea rentable para los viajeros, porque obviamente con el coche no hay comparación, pero se debe a problemas históricos. Y por una parte tengo un amor hacia ese medio de transporte, pero por otra parte también un odio, y entiendo a los extremeños, porque es que no puede ser que dos capitales tan sumamente importantes como Madrid y Lisboa, Sí. o sea, esa vía de comunicación que debería ser la más rápida, por lo menos a nivel peninsular, resulta que sea una de las más complicadas. Entonces, nos podríamos remontar al origen, ¿vale? España y Portugal han estado unidas y de hecho ha habido múltiples intentos por conectar esa ciudad portuaria tan importante en el Atlántico con la capital madrileña en múltiples momentos. De hecho, España y Portugal estuvieron unidas durante 60 años, desde 1580 a 1660 más o menos, un poquito menos, pero estuvieron unidos durante 60 años, que es lo que me importa que se queden los oyentes. Entonces es increíble que no hayan apostado por el ferrocarril. Que no hayan apostado y que no apuesten aún por esa línea, porque eso tiene un gran potencial. Y se debe a una mezcla de aislamiento con promesas incumplidas y una lucha constante también por dignidad. También hay temas nacionalistas, hay un montón de cuestiones que juegan en parte en contra de los del extremeños. desarrollo de esa... Es que tú imagínate ponerte, yo me pongo en caso de una persona de Lisboa, ponerte en Madrid, más o menos, en 2 horas y media, menos de 3 horas, y ya en Francia, pues prácticamente en 6 horas. Claro, eso es una ventaja, pero luego yo creo que también tendría bastantes ventajas económicas. Sí. Efectivamente. Entonces... Imagínate el transporte de mercancías y de pasajeros. Exacto, el transporte de mercancías. También es cierto que, como todo, se puede encontrar una parte positiva y negativa. Es cierto que tener muy buenas vías de comunicación, bien sea por tren, por coche, puede dañar ciertos territorios, porque si tú sabes que puedes comprar con facilidad y con rapidez de Lisboa a Madrid, igual no te paras en Extremadura precisamente a comprar. Entonces eso podríamos abrir un debate. Eso puede pasar igual que la persona que pensaba que es que ahora está pasando la autovía por mi pueblo. Sí. Y antes pasaba la nacional, paraban los camioneros a comer en mi bar, y ahora como pasa la autovía pues ya no paran. Al
final es lo mismo. Y no por eso vas a dejar de construir una autovía. No, pero Sí. al final esa conexión es efectiva en muchos casos. Mira el caso de Zaragoza. Zaragoza, que está entre Madrid y Barcelona. Claro, ¿Los efectivamente. creéis que eso no ha tenido potencial de crecimiento? Hombre, claro, en ha la sido un historia? foco Y económico, además eso bastante grande. también está cerca de Valencia, también Porque está la cerca de línea- Euskadi, la línea que está hablas cerca de Francia. Sería Madrid-Lisboa pasando a lo mejor por Cáceres. Sí, pasando por Cáceres, Badajoz podría ser Sí. también. También. También la cuestión, ya lo hablaremos, pero es el tapón de Toledo, creo que se denomina, porque también tiene que pasar por Toledo y eso también genera genera otros conflicto problemas. ahí. Pero yo me refería a que igual si hay una provincia que está en un punto intermedio entre Madrid y otro territorio de España, que ya hablaremos después, lo que hacen muchos habitantes de esos puntos intermedios es, en lugar de comprar en mi propia ciudad, igual cojo el tren porque encuentro marcas más importantes o una mayor oferta en las grandes capitales. Ya. Pero yo simplemente por plantear ciertos debates que se pueden abrir, pero en principio es más positivo, ¿no? Que Yo, Sí, por ejemplo, parece, también vamos, lo que veo es más positivo. en el AVE que pasa por Segovia. Mucha gente que trabaja en Madrid vive en Segovia, pero porque tiene la facilidad de ponerse en Madrid en media hora gracias al AVE. Yo Al las veces final- que lo he cogido Más. me parece una maravilla. Claro. Bueno, me parece. Sí, sí. Ahora ya, no sé, hace mucho que Pues no lo imagínate, cojo, igual hay pero- gente que por lo que sea vive en Madrid, pero es de Extremadura, y si piensa que dice, uy, pues igual en una hora y poco me pongo en Madrid, pues igual se consideraría vivir en Cáceres en vez de vivir en Madrid. En Toledo, Sí, hay claro. mucha gente que viene de Toledo y viene a Madrid. a Y trabajar. el caso de Guadalajara es espectacular, porque dentro de la España vaciada, ¿no? Guadalajara es una de las pocas que crece. ¿Por qué será? Porque será, tiene muy porque buena tiene conexión con Madrid y al final es una ciudad satélite, se ha convertido Lo en que ello. está claro, totalmente. Lo que está claro es que a Sí. los territorios hay que darles comunicación. O sea, vías de comunicación. Si no tienen, es lo principal. Acordaros que fue lo que aprendimos en la carrera. Sí, Entonces, si no existe una vía de comunicación en ese territorio, no puede haber un desarrollo. exacto. Sí, totalmente. Si no hay unas vías de comunicación, el resto de sectores económicos No van. se ven influenciados. Claro. Pero, bueno, es cierto que lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde 1866, que ya hablamos de la ley del ferrocarril del 55, pues en el 66 se produce la conexión con Portugal, Badajoz a la frontera portuguesa, ¿no? Conectando también Madrid con Lisboa de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que Extremadura también era vista como un lugar de paso. Yo por lo menos lo que viví es que había personas que igual vivían en Cáceres, pero iban a trabajar a Madrid y cogían el tren. Es verdad que te tienes que levantar excesivamente pronto, Claro. dependiendo de las horas, pero que hacen ese trayecto. Ahora bien, si fuera mucho más rápido, pues podría ser más habitual que personas vivieran en Extremadura, pero trabajasen en Madrid. Igual sucede en el futuro. Bien. Sobre todo viendo la evolución de los precios de alquiler, que al final lo que hace es expulsar de los centros y mandar a la periferia, que además está mandando a provincias de la periferia. O sea, eso, Exacto. en parte, esto de los Beneficia. alquileres puede tener un beneficio para lo que son la corona de Madrid. Esa gentrificación que se puede ver en el centro de Madrid ya no es solo en el área metropolitana de Madrid, sino que se ha ido expandiendo, que ya son las provincias aledañas, incluso otras comunidades autónomas. Pero bueno, en la década de los 80 del siglo XIX se produce también la llegada de capitales, que también lo hemos ido citando, y se completan las líneas que conectan Cáceres y Mérida, también Mérida, que es la capital de Extremadura, una ciudad también muy histórica que fue capital de la diócesis de Hispania, ¿vale? Emérita Augusta. Y bueno, también estuvo el proyecto que ya os he citado del ferrocarril de la Vía de la Plata, que bueno, unía Gijón con Sevilla y bueno, que pasaba por Plasencia, Cáceres, Mérida, ¿vale? Columna vertebral en el oeste español, pero bueno, Sí, no llegó a tener, no llegó a buen puerto. ¿sí? Extremadura sí es un caso peculiar, la verdad. Se terminó cerrando el tramo de Plasencia-Astorga, que podría haber sido interesante. De hecho, los romanos en su momento la unieron y era una vía de comunicación fundamental, y es cierto que muchos pueblos han ido muriendo desde entonces precisamente porque se abandonó esa ruta, pero era bastante fructífera. El estancamiento de esta vía se produjo en la década de los 90, mientras España inauguraba el AVE a Sevilla, que hemos citado. Pero bueno, en Extremadura seguía funcionando con vías sin electricidad, cosa que ya es un problema.
Y ya nos tendríamos que ir al siglo XXI para hablar de un tren un poco más digno. El problema es que se inaugura, por ejemplo, en 2022 la alta velocidad, ¿vale? Plasencia-Badajoz, pero es cierto que se conecta con otras vías secundarias que hace que se ralentice ese transporte. Y la electrificación fue en 2024-2025, donde también estaba otro tipo de trenes que reducían el tiempo hacia Madrid. Es decir, que sí se han notado ciertas mejorías en las últimas décadas, que es lo importante, pero sigue sin ser el transporte más eficiente. Y eso, pues, obviamente genera indignación. Totalmente, y están en sus derechos y es que es normal. ¿Problemas que pueda haber? Pues, problemas de la evolución, pues la orografía, el sistema central no lo pone sencillo del todo, ¿vale? Se intenta tomar como referencia el río Tajo también, pero bueno, se pueden encarecer un poco las obras en esa zona. La baja densidad de población tampoco ayuda, porque si tú tienes una determinada cantidad de habitantes, tienes una demanda que esa presión te va a hacer que lo construyas. En cambio, si tienes una tendencia a la despoblación de esos territorios, pues tenemos un problema, ¿vale? Y luego tenemos también el famoso cuello de botella en Toledo, que bueno, el diseño de la línea a su paso por Castilla-La Mancha pues ha hecho que sufriera ciertos retrasos burocráticos, también ambientales, porque hay zonas de especial protección que bueno, se intentan conservar, preservar y no alterar esa biodiversidad. Entonces, claro, bueno, es un tema complicado, polémico y que puede generar mucho debate, porque yo ahí ya con el tema medioambiental no estoy muy de acuerdo, porque para algunos casos sí se tiene en cuenta el medio ambiente, para otros casos el medio ambiente desaparece. Entonces, bueno. Sí, pero de todas formas encontrar un equilibrio entre la conservación de una biodiversidad tan sumamente rica y pues atravesar un espacio natural con una vía de transporte es algo que hay que hacer de una forma, bueno, eficiente a nivel económico, pero también ambiental, para no tener otras repercusiones. Está claro que a nivel ambiental sí, pero es que muchas veces para tapar otras clases de desacuerdos, más bien a nivel político, sí. Y porque en cada comunidad autónoma rige pues diferente bandera, pues siempre se suelen poner otra clase de excusas. En muchos casos el tema medioambiental siempre y lamentablemente ha sido una excusa. En muchos casos, no en todos, pero bueno. Cierto. También es cierto que la red ferroviaria que pasa, pues hemos dicho Plasencia, Cáceres, por ejemplo, Badajoz, se conectaría pasando cerca de Toledo, pero también se ha planteado el debate de si debe pasar exactamente por Toledo. Por Toledo Central, si debe ser más a las afueras, a nivel también histórico. Pero bueno, que genera ciertos problemas. Sí. Ahora bien, es verdad que podemos encontrar un montón de particularidades en distintas zonas de España que yo creo que iremos comentando, ¿no? Sí. Pero yo creo que deberíamos hablar también de los accidentes, ¿no? Sí. También deberíamos hablar de la velocidad entre las distintas vías de comunicación, entre comunidades autónomas. Entonces, podemos hablar primero de los accidentes, de la velocidad. O si quieres, ya que estamos, que has hablado de Extremadura, porque al final el dato sobre la mesa es que oscila entre los 60 y 90 kilómetros por hora. O sea, imaginaos un coche que por la autovía de Extremadura, ¿qué velocidad puede llegar a tener? ¿Qué cogeríais si pudierais? Está claro pudierais elegir. Y quería incidir en esa importancia de lo que habéis dicho, que es llamativo porque en el resto de España no sucede tanto que una zona de paso como es Extremadura pues tenga un servicio de ferrocarril realmente deficiente. ¿Por qué? Porque en Castilla y León no pasa tampoco en Castilla-La Mancha. No nos vamos a meter en redes locales, ¿vale? Que conecten lo que es la comunidad de Castilla-La Mancha o la de Castilla y León, ¿vale? Sí. Por ejemplo, León-Burgos. No me meto en eso, me meto en a nivel nacional y de lo que se han beneficiado estas regiones, ¿no? Al final, lógicamente, las áreas más pobladas son las que ha habido más presión, como hablaba Edu, de que se construyeran esas vías para transporte de viajeros. ¿En qué zonas estamos pensando? Estamos pensando sobre todo
en la Comunidad de Madrid y estamos pensando en Cataluña, ¿no? Pero al final, dentro de Madrid tenemos muchas áreas metropolitanas diferentes. Tenemos el corredor de Henares, tenemos el corredor de la autovía de Burgos, tenemos el corredor de la carretera de La Coruña, tenemos la autovía de Extremadura, lo que es Madrid Sur, Alcorcón, Móstoles, etcétera. Y tenemos también, aunque en menor medida, la zona de Rivas, sí, de Arganda, corredor de Valencia, ¿vale? Sí. Y a lo mejor un poquito al sur de Aranjuez. O sea, tenemos un montón de ejes que en parte se han retroalimentado, ¿no? de esta gran conectividad, ¿no? Y en Cataluña pasa 3/4 de lo mismo, porque en lugar de Alcorcón pues tenemos el Hospitalet de Llobregat, tenemos Cornellà, tenemos el Prat y tenemos Badalona, Sabadell o Tarrasa, ¿no? Que al final son ciudadones que superan los 100.000 habitantes, que obviamente va a salir rentable que pongas ahí un servicio de viajeros, ¿no? En todas estas áreas pues está la alta velocidad española más que implantada, ¿vale? También Andalucía, pero hay que diferenciar las que están conectadas de forma interna entre territorios de la propia comunidad, como es Madrid y Cataluña, con territorios que se benefician de la conectividad con Madrid o de otro territorio, mayormente Madrid, porque está en una posición estratégica central, pero también en Andalucía tiene un gran servicio. Ya hablaremos, ¿no? De la conexión, por ejemplo, sobre todo se habla de Andalucía oriental, ¿no? Siempre hay esos dos mundos entre Sevilla, Cádiz, también Córdoba, que está en buena posición, y ya hablamos de otra situación, ¿no? De entre Jaén, Granada o sobre todo Almería, que es la que está más arrinconada. Sí, de que todo eso es lo esto. que tiene que ver con los nodos de grandes ciudades. Claro, De entonces hecho, al la final se forman mundos diferentes. No solo sería hasta Cádiz, ¿no? También Málaga, por ejemplo. Málaga, eso es. Entonces quedaría como dividido por la mitad Andalucía y luego tendríamos la parte de Jaén, de Almería. Granada también le llegaría el AVE, pero una zona un poquito más aislada, ¿no? Sí, es una zona que O tiende incluso- no solo en ferrocarril, es una zona más deprimida en otros sentidos económicos, pero también en otras regiones de España, en Aragón, lo que decíamos de Zaragoza, es un núcleo importantísimo. Estamos hablando de que Zaragoza tiene 700.000 habitantes. Claro. Pero estamos hablando que si desarrollan el famosísimo corredor del Mediterráneo, al final esa zona que supuestamente es la más, vamos a llamarlo, más deprimida de Andalucía, se beneficiaría de ello, claro, porque entraría, ¿no? Se beneficia si la Comunidad Valenciana hace una conexión con la región de Murcia y Murcia, esa zona de Andalucía que está un poquito menos Que se conectada. podría ¿Vosotros conectar creéis que al Cartagena, final sí, con- acabará ese corredor desarrollándose? Pues, a ver, puede ser muy interesante, muy atractivo a nivel económico. Yo creo que es una idea que está sobre la mesa y se puede llevar a cabo en el futuro. Pero es cierto que según están las distintas competencias entre las comunidades autónomas, si no se conectan esos intereses, no se llevará a cabo, porque al final la gente se busca otros medios de transporte alternativos. Totalmente. También tenemos un caso que es, no sé, anecdótico, que es la conexión con el País Vasco, al norte, ¿no? Que de hecho una de las zonas más aisladas que tenemos en España podría ser Soria, ¿vale? Sí. Y se ha planteado muchas veces la posibilidad de conectar a través de una línea de alta velocidad el País Vasco. Sigue sobre la mesa, pero no se termina de llevar a cabo por múltiples intereses. Ya. Exacto, en Euskadi no las velocidades entre 80 a 120. Es verdad que tienen alternativa, una alternativa eficiente, ¿vale? Porque el metro de Euskadi es bastante bueno, ¿vale? Te conecta no solo Bilbao, sino toda la metrópoli, que también está muy poblada, y te llega a ciudades incluso costeras, ¿vale? Pero es verdad que Euskadi tiene sobre la mesa, como dice Edu, ese proyecto de un paso adelante, y llama la atención porque Euskadi es un territorio desarrollado, es un territorio hiperpoblado, ¿vale? Tiene una alta densidad de población y es un paso estratégico para Francia. Y que no significa que no tengan tren, o sea, no tiene igual una línea de alta velocidad que les conecte directamente con Madrid, pero tienen otras líneas convencionales, pero bueno, que ralentizan un poco el transporte y aunque tienen cierta conexión a través de Burgos o con Zaragoza, tienen ciertas conexiones, la que está un poco más aislada es Soria. Sí. Entonces, y ciertas diferencias en cuanto a la velocidad de las comunidades autónomas que pudiera resaltar.
Sí, sobre que todo te llamen la atención. lo que estábamos hablando en cuanto a la alta velocidad española que Sí. cuentan algunas comunidades y otras no, Sí. eso ya marca una diferencia Sí. bestial. Y Sí. luego es verdad que las líneas de cercanías o Mm. rodalías que estamos... Está a la orden del día ahora. Sí, son redes locales, ¿no?, de transporte, pues también oscilan entre los 120, 110 kilómetros por hora, ¿vale? Y en un último peldaño, ¿vale? Habría como 3 peldaños, ¿no? Grandes comunidades muy pobladas que han conseguido tejer su propia red de ferrocarriles de conexión interna, ¿vale? Que sea sobre todo Madrid y Cataluña. Luego regiones que se han beneficiado de una conectividad nacional, Sí. pero todavía habría que mejorar la conectividad entre el propio territorio. Y luego están las otras regiones, que en el último peldaño, que no ha conseguido ninguna de las dos. Que ¿Vale? están Entonces ahí ya más- destacan. Pero ojo, como hablabas tú, mucha culpa puede tener la orografía. Por ejemplo, el Principado de Asturias. El Principado de Asturias tiene unas velocidades de aproximadamente unos 60, puede llegar a los 100, pero El relieve escasamente. juega ahí un Pero claro, estamos Sí. hablando, papel clave. Lo ha estamos complicado hablando mucho en que España. creo que es la provincia más montañosa de España. Claro. Entonces, imagínate tejer una buena red ferroviaria eficiente, que vaya Inversiones rápido. multimillonarias, porque por ejemplo a Galicia, que Exacto. también es muy montañoso, el AVE llegó en el 2021 después de unas inversiones de prácticamente 15 años de obras faraónicas, o sea que no es fácil. Muchas veces sí que es verdad que decimos, es que queremos que llegue el AVE a la puerta de nuestra casa. Pero hay que ser también un poquito realistas y decir que no es siempre tan fácil ni tan barato, y que muchas veces... Eso te iba a preguntar. Tú, por ejemplo, ¿cómo percibes la liberalización del sector? ¿Cómo la ves exactamente? Yo la ¿Qué nos veo... podrías aportar? A ver, primero me gustaría presentar todos los personajes, por así decir, que juegan dentro del sector. Lo primero es saber quién es Adif, porque siempre hablamos de Adif, de Renfe. Muchas veces hay gente que no sabe diferenciar Adif de Renfe, piensan que es lo mismo. Exacto. Para que os hagáis una idea, las siglas de Adif significan Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Básicamente es el que mantiene, arregla todas las vías de los trenes, digamos. Sí. Ajá. Renfe es el operador nacional que tenemos en España Ujú. de trenes, Vale. ¿vale? Perfecto. Y a partir de aquí han entrado otros personas a jugar. Por ejemplo, Ouigo, Sí. perdón por mi francés, Muy bien. es Sí. la marca low cost de SNCF, que es la Renfe, para que os hagáis una idea, la Renfe francesa. Vale. Ujú. Y después está Irio, que es mitad de capital lo tiene Italia y mitad España. Que es un consorcio de Trenitalia, que es la línea estatal también de Italia, para que os hagáis una sí. idea. Sí. La he cogido, sí. Vale, y luego tenemos Ablo, que es también la low cost que tiene Renfe. ¿Qué tiene Renfe? O sea, que esa es nacional. Exacto, que esa también es Es nacional. pública y nacional. Para que os hagáis una idea, la liberalización del sector del tren ferroviario en España empezó el 10 de mayo de 2021 con el primer viaje de un Ouigo entre Madrid y Barcelona. Ya después, en el 25 de noviembre de 2022, Irio hizo el primer viaje en España. Pues pandemia. Después de la pandemia. Después de la pandemia Exacto. se liberalizó el sector. También es cierto que han llegado muchos capitales extranjeros, también principalmente de la Unión Europea, que han intentado fomentar ese tipo de transporte también ¿Qué? más sostenible. Exacto. Desde ¿Qué esa pasa? perspectiva. Para los usuarios, para nosotros, que se haya liberalizado el sector, al final nos ha venido bien porque ha habido una bajada de precios bastante agresivos, por ejemplo, por Sí. parte de Ouigo. Sí. Digamos que Ouigo lo que su estrategia es Sí. vender a precios muy bajos los billetes, Sí. pero llenar el 100% de las plazas. La cosa que tiene Ouigo es que opera con trenes de 2 alturas, o sea, tiene Sí. 2 Ah. pisos. El cielo y la tierra, así los Sí, llama. sí, sí. Exacto. Digamos que gracias a eso Y puede yo meter también. a mucha más gente en un tren, Sí. y siempre y cuando llene el tren, le va a salir rentable aún bajando los precios de los billetes. Mm. Luego, por ejemplo, Irio va por otra parte, Sí. que yo, por ejemplo, he viajado, siempre que viajo muchas veces por tema de trabajo a Barcelona, Sí. y siempre que viajo en Irio, porque los trenes, o sea, los precios son prácticamente los mismos, incluso más baratos que Renfe, Sí. y los trenes que son de última generación, los llamados Freccia Rosa, son una pasada. Yo siempre Sí. digo que la
el precio base de Irio es la clase business de Renfe, porque Sí, por es dentro verdad. es súper lujoso, es una barbaridad. ¿Qué tiene con esto? Lo que yo digo, gracias a la liberalización ha habido una bajada de precios para los usuarios, pero también un problema de que ha habido un mayor desgaste de las infraestructuras. Para que os hagáis una idea, las estaciones, por poner un ejemplo, tanto de Chamartín como de Atocha, fueron creadas para que solo Renfe operase trenes ahí. Sí. Ahora, al introducir a 2 empresas más, ha llegado un momento que se ha saturado las instalaciones. No sé si habéis viajado hace poco, pero desde que ha pasado esto, no es difícil encontrar a gente tirada por los pasillos de las estaciones, esperando a que llegue el tren, porque es que de la gente que hay, no hay ni banco ni siquiera para esperar a coger tu tren. Y tú, por ejemplo, dentro de tus experiencias personales, ¿cómo has vivido el trayecto a Galicia? ¿O te ha sucedido algo anecdótico? A ver, para mí, yo siempre lo diré, para viajar a media larga distancia en España, el método de transporte más eficiente y más cómodo es el tren, 100%. Por lo menos bajo mi punto de vista. Porque luego, por ejemplo, está el avión, que por cierto, desde que se creó la línea de AVE entre Madrid y Barcelona, el puente aéreo Madrid y Barcelona de Iberia, que es el Sí. en este caso, Sí. bajó un montón. Obviamente, es mucho más cómodo, aunque tardes un pelín más. Tú tienes que ir al aeropuerto, llegar 1 hora y pico antes, facturar, bueno, al final... En esas condiciones es más cómodo ir en tren, claro. Exacto. Claro, obvio. Yo, por ejemplo, sí que tengo, no sé si llamarlo anécdota, pero en la triste fecha del 25 de julio del año 2013, en el accidente que hubo el Albi en Angrois, yo, por suerte, por la indecisión de un amigo mío, que desde aquí te saludo, Rafa, hola, pues no lo cogí, porque yo era justo cuando terminé mi bachillerato donde vivo en mi pueblo, en Galicia, y justo ese día fui a llevar los papeles para la universidad aquí en Madrid a Ourense. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo que siempre se apunta a todo, y para los gallegos el Día de Santiago es como una fecha muy especial, Claro. y obviamente en Santiago de Compostela hacen un espectáculo de fuegos artificiales, bueno, una pasada. Y yo nunca había ido, y entre los que estábamos ya en Ourense y mi amigo que estaba en mi pueblo, porque ese tren pasaba por mi pueblo, Sí. digamos que quedamos que él cogía ese tren y nosotros, cuando llegas a Ourense, lo cogíamos también. Vale. ¿Qué pasó? Que su pueblo, hacemos un inciso, es Barco de Valdeorras. Exacto. Vamos o a Barco de dejar... Valdeorras, mando un saludo a toda la Ahí gente está, de allí. o Barco de Valdeorras. Vale. Mi amigo, digamos que es mucho de decir que sí siempre a todos los planes, pero a última hora siempre pasa algo, no sé por qué, Dice que no. que no. Pues en esa misma tarde, cuando ya pensábamos que se iba a montar en el tren en o Barco de Valdeorras para llegar a Ourense, pues igual media hora, 1 hora antes nos dice, oye, mira, que al final no me apetece, no vamos a ir, tal. Y bueno, yo con mis 2 amigos que estábamos en Ourense dijimos, bueno, pues ya que no viene nuestro amigo, pues nosotros nos cogemos el tren que va hacia nuestro pueblo y ya iremos otro año ahí. Sí. Pues tal fue nuestra sorpresa que ya llegando a nuestro pueblo, nos enteramos de que el tren Angrois. que íbamos a coger, el de Angrois, había descarrilado con todo lo que después Con vino. todo lo que vino después, Pues, efectivamente. Yo creo que es también un momento oportuno para hacer referencia a ciertos accidentes que ha ocurrido en la red ferroviaria española. Es una realidad. Los medios de transporte pueden ser una bendición, pero también pueden condenar a muchas personas a un desastre o que su vida tenga un fin. Entonces creo que no está mal hacer un homenaje y hacer referencia a estos sucesos tan traumáticos para la sociedad española. Si investigamos sobre algunos, porque hay múltiples accidentes ferroviarios que ha tenido España, algunos de los que suelen resaltar como más importantes fue la catástrofe de Torre del Bierzo, que se produjo en León en 1944. Hablamos ya después de la Guerra Civil, o sea, posguerra, y estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Pues en ese momento es verdad que había cierta censura y no se sabe exactamente el número de fallecidos porque se estiman entre 200 y 500 fallecidos. Fíjate. Que Peor puede que variar yo. mucho, pero oficialmente se conocen como 78 muertos. Vamos, que es el mayor accidente de la historia. Sí, se piensa que fue por un fallo de los frenos
Pero es cierto que no se sabe exactamente el número de fallecidos que pudo haber, ¿vale? Pero bueno, es verdad que se aceleró la sustitución de vagones de madera por metálicos que ardían con menos facilidad los metálicos, o sea que pudo ser un avance también para España. Siempre que hay un desastre, se suele intentar aprender para adoptar medidas y que no vuelvan a suceder, cosa que lamentablemente, sí. Lamentablemente. Dentro de lo bueno que podemos sacar es eso. Un único inciso que he dicho que el accidente de Angrois fue el 25 de julio. Realmente ese es el día de Santiago, el accidente fue el 24. Para que quede claro, va a ir de fechas. Puntualidad. De hecho, es uno de los que voy a citar también. Luego tenemos el choque frontal del Cuervo en Sevilla en 1972. Ya estamos hablando de la última fase del franquismo, ya prácticamente llegando a la transición. Franco fallecería en el 75. Pues en este momento sucedió entre Cádiz y Sevilla y hubo 86 personas que perecieron y se piensa que pudo estar detrás un error humano en la gestión de las señales, de las comunicaciones. Bueno, al final es verdad que esto impulsó el anuncio de ciertas señales y un freno automático dentro de la red principal. Ahora bien, el tercero que tendríamos es el de Santiago de Compostela, el de Angrois, de 2013, donde se calcula que hubo como 80 personas fallecidas y 144 heridos, que muchas veces tampoco hablamos de las secuelas que quedan en los heridas, físicas y mentales. Y psicológicas. Exactamente. Entonces, físicas, es verdad. Causas, bueno, exceso de velocidad, falta de protección técnica y bueno, el maquinista pues... creo que estos son temas también personales, pero bueno, se barajan ciertas hipótesis de distracción, pero bueno. Bueno, ahí no nos vamos a meter. Sí, es complicado, pero bueno, revisión masiva de señales de velocidad en puntos críticos, que es algo fundamental, porque la velocidad que ha comentado Sergio puede ser clave. Simplemente variar un poco la velocidad puede ser la diferencia entre que se produzca un accidente o no, es decir, que hay fallos que escapan a los maquinistas y otros que pueden tener que ver y está dentro del factor humano directo. También tenemos el accidente en el subsuelo de Metro Valencia en 2006 con 43 fallecidos, 47 heridos, también exceso de velocidad en una curva pronunciada, ¿vale? Que la velocidad tampoco es que sea constante. Los maquinistas tienen que irla adaptando dependiendo del recorrido, dependiendo del relieve. Y luego cito el último porque también es el más reciente que tenemos, ¿vale? Entonces es el accidente, la catástrofe de Adamuz en Córdoba de 2026, que es una realidad que estamos padeciendo. Entonces, número de personas que han perdido la vida es incierto, superan las 40 personas. Hay más de 150 heridos y no se tiene clara... 45 han dicho, me parece ya. Claro, aquí tengo puesto que son 45, pero yo por lo menos también leí que eran 41. Han superado... Sí, varía. Dependiendo de ciertas fuentes, varía. Varía, sí, bueno. Por eso podemos contar las 45. Ante todo, tenemos que ser precisos con este tema, bastante sensible, igual que con el resto, pero es más de actualidad. Entonces, cuanto más se sepa, cuanta más información tengamos, pues más datos aportaremos. Pero al final no se sabe si la hipótesis que se suele barajar es el fallo de la infraestructura del material, porque terminó descarrilando parte de los vagones del final del tren y terminó colisionando con otro tren que venía en sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay ciertos vagones que también se ha tardado en recuperar. Una situación muy delicada, ¿vale? Entonces, simplemente creo que hay múltiples hipótesis que se barajan: rotura de la soldadura, incompatibilidad de materiales, fallos de detección y lo que debemos hacer es informarnos, ver los medios de comunicación, las fuentes oficiales, la policía sigue investigando e intentar ver qué fallos han ocurrido, quiénes lo han podido gestionar de una forma más incorrecta y adoptar medidas como ha sucedido para que no haya otras personas que vuelvan a sufrir estas consecuencias.
Claro, Sí. a ver, eso está claro. Aparte, bueno, nosotros no somos expertos ni nada de la materia, no Exacto. somos especialistas ni nada. Digamos, aquí un poco en esta mesa podemos hablar desde el punto de vista de usuarios. Claro. De usuarios, has Para comentado. la protección, por ejemplo, del usuario, Claro, ¿qué podríamos hacer ante ciertos problemas que encontremos con el transporte? claro, efectivamente. Entonces, has hablado de tus viajes a Extremadura, entiendo a Galicia. Yo el año pasado cogí un tren, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ha tenido problemas, donde estuve parada entre Cuenca y Valencia 50 minutos. Entonces, bueno, todos sabemos que el verano pasado fue un verano terrible para el transporte ferroviario, porque era todos los días retrasos, incidencias en Atocha, bueno, sobre todo en Atocha, o sea, Atocha y San Martín, era, vamos. Lo hemos visto. Entonces, claro, yo por eso he querido informarme desde el punto de vista de usuario, qué es lo que podemos, qué protección tenemos nosotros ante esta situación. Entonces, os voy a lanzar una pregunta. ¿Vosotros sois de los que ponéis reclamaciones? No suelo serlo. No sé si en algún momento lo he intentado. También es difícil a veces llevar a exacto, cabo No la me he encontrado la reclamación. situación, pero depende de la gravedad Sí. y sobre todo de la posibilidad de éxito, ¿no? De la posibilidad de éxito. Eso está muy bien lo que dices, porque creo que hay... a nivel popular se suele decir o se está diciendo de que, bueno, se dice de que para qué poner reclamaciones porque no suelen tener éxito. Entonces yo creo que mucha gente no pone reclamaciones por eso, porque creen que no sirve de nada. Claro. Y bueno, en este caso personal, desde el punto de vista ferroviario, de transporte de trenes, a nivel usuario, yo creo que llevan razón. Entonces, a ver, nos vamos a poner en situación. Llegamos a la estación, por ejemplo, de San Martín, cogemos un tren. Me da igual sea de alta, o sea, de empresas low cost o de empresas públicas, lo que sea. Vale. Entonces, se retrasa el tren. 50 minutos, no sale, 1 hora, no sale, 2 horas. ¿Cuánto tiempo sería? Lo que le dé la gana al tren. Entonces, claro, el tren se retrasa y lo que le dé la gana sale lo que... Pero para reclamar, ¿cuánto tiempo? Claro, sería? venimos ahora con eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es nosotros como usuarios, qué podemos hacer? Entonces, ¿cuándo podemos reclamar, en este caso, el importe del billete? Sí. Según la normativa, porque me la he sacado aquí para tenerla aquí en el folio, para tenerla clara, el reglamento 2021/782, artículo 19, dice: la regla general que se aplica en España por normativa europea de derechos del viajero en ferrocarril, retrasos de 60 a 119 minutos se devuelve el 25% del precio del billete. Retrasos superiores a 120 minutos o más, el 50% del billete. Nunca se devuelve el 100% del billete. Claro. Increíble. Entonces, Sí. nunca nos van a devolver el 100% del billete, porque así lo dice la norma en este caso. Claro, ¿qué pasa? Que luego aquí se presenta otra situación, porque te devuelven el billete siempre y cuando el retraso del tren sea desde el punto de vista de servicios. O sea, es decir, que el tren se retrase porque haya ocurrido un motivo X, pero que solo sea desde el ámbito del tren, que no haya fallado nada de la infraestructura ni nada. Ah, vale. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Es Que si ya complicado. que si ya estamos hablando de tren se retrasa por fallo en la catenaria, que, bueno, lo del fallo en la catenaria yo creo que lo hemos escuchado 20.000 veces. Problema informático, fallo en la catenaria, Es que se va la justificarlo luz. también. Claro, entonces, ¿qué ocurre? No, da igual, es un fallo estructural, entonces las compañías declaran fuerza mayor, Y se lavan las manos. se lavan las manos, Claro, con lo a eso cual, me ¿qué es lo que refiero. ocurre? Que ahí el usuario queda completamente desprotegido. Desamparado, Entonces tenemos sí. dos situaciones. Desde la lógica del servicio, nos pueden devolver el billete, como mucho hasta un 50%, más de un 50% no, pero ya desde la lógica estructural, es decir, del mantenimiento de vías, todo lo que implica el mantenimiento de esa vía que haga que el tren se retrase, el usuario no tiene ni nada ni nadie a lo que poder reclamar. A ver, existe un órgano que se llama
el defensor del pueblo, Sí. que lo habéis tenido que escuchar varias Sí, veces. sí. Entonces, a través del defensor del pueblo se puede poner una reclamación, puede ir por vías administrativas, Sí, por pero los es cauces complicado. institucionales normales, para ver si se consigue algo. Porque claro, mucha gente, es que pueden darse miles de motivos. Gente que a lo mejor nos llega a una entrevista de trabajo y pierde el puesto de trabajo. Gente que ha perdido una conexión con otro viaje, con otro billete de avión. Entonces, claro, pero claro, la realidad es la realidad. ¿Quién se coge y se acerca? No tenemos todos un ordenador, sobre todo tenemos el móvil. A través del móvil no puedes hacer una solicitud al defensor del pueblo en ese momento tal. Entonces, digamos que estamos desprotegidos a nivel de... O sea, como usuarios, O sea no que- tenemos un puente ni un canal de comunicación directo hacia lo que es los responsables del mantenimiento y de las infraestructuras. O sea, es decir, un canal directo con Adif, no, evidentemente, no lo tenemos. Un canal a través de una asociación donde pueda reclamar ese daño que nos está haciendo a nosotros como usuarios desde un punto de vista estructural, no, tampoco lo tenemos. O sea, me estás queriendo decir que si tengo algún problema de retrasos importantes, que mejor renuncie a toda esperanza. Porque, madre mía, parece un laberinto, ¿no? También Claro, llegarlo es que a eso es conseguir. el... Y está Claro, hecho es para que eso. está hecho... Es que el problema de este país es, aparte de la burocracia, son los canales de comunicación. Es decir, muchos de los fallos que hay, en este caso, vamos a seguir centrándonos en el tema de los trenes, son estructurales. Fallo la catenaria. ¿Cuántas veces? Lo que os he comentado. Sí. Hemos escuchado muchas veces eso. Entonces, no tenemos opción de reclamar. No hay una conexión directa. Lo suyo es coger, ir al Ministerio de Transportes y poder presentar una queja formal, directa y tal. Tampoco. Pues Entonces, nada. claro, No, tienes estos canales como es el Defensor del Pueblo o algunas asociaciones de consumidores que no sé hasta qué punto las asociaciones de Es- consumidores tienen fuerza para poner una reclamación que no sea de consumo o de servicio en este caso, que es muy diferente. Lo que sí es efectivo, pero ya tiene que ser algo muy efectivo, es la presión mediática. Vale. La presión mediática, Eso sí. eso sí si tiene se calado. sabe llevar bien y se sabe montar bien, eso sí que puede tener gran calado. Lo que pasa es que para tener esa repercusión mediática hay dos opciones: o que le suceda a muchas personas de forma simultánea y que las vías, bueno, los medios de comunicación como las redes sociales hagan de altavoz a esas personas anónimas, o que sean personas muy conocidas que lo critiquen a través de sus followers. El caso de Extremadura. El caso de Extremadura es un claro caso ejemplo. un claro Exacto. ejemplo que se puede llevar, lo que es que viene a colación, porque los extremeños lo desconozco, aquí ya hablo No sé. bajo la ignorancia, que yo creo que Yo sí, te lo puedo reafirmar. que creen asociaciones ante la situación que tienen, lo que Para es hacer altavoz. para hacer altavoz a través de la asociación, o sea, es como una pirámide: asociación, medio de comunicación, presión mediática. Entonces, claro, ¿Y algún elemento más? Que es quieras que no resaltar? hay Vale. ningún elemento más, lamentablemente para los usuarios. Pues vamos a pensar que con el paso del tiempo cada vez va a mejorar y vamos a poder decir lo que pensamos sobre los medios de comunicación. Para ir cerrando también este podcast, que es un poquito de actualidad, y para centrarnos en el tren, a mí me gustaría decir, también un poquito como portavoz, que creo que España es uno de los países que tiene una red de alta velocidad también más extensa, pero también de mayor calidad que tiene Europa y también que podemos encontrar en el mundo. Pero también creo que abro un debate también para desarrollar el pensamiento crítico y ver si esa proyección va a ser cierta y progresiva, si en la actualidad, con el paso de las décadas, se mantiene o ha habido igual un deterioro progresivo, bien sea porque se ha incrementado la demanda, pero la oferta que tenemos no se ha adaptado a esas necesidades, si los materiales son los mejores, si bueno, las instalaciones son las más adecuadas, si hay ciertas zonas aisladas que no se les está teniendo en cuenta, si hay ciertos accidentes que se podrían evitar pero siguen sucediendo. Entonces, ante todo, creo que la progresión tiene que ser positiva. Creo que para eso llegó y se inventó el tren, para solucionar un montón de problemas humanos que teníamos.
y espero que el futuro sea esperanzador para España y para otras partes que están totalmente aisladas en esta vía de comunicación fundamental, como es el caso de ciertas zonas de África, de América. No sé si queréis hacer alguna puntualización. En el siguiente episodio vamos a hablar de eso, ¿no? De las zonas aisladas, ¿no? Puede de la ser. despoblación, quizás, yo creo ¿no? que sería un tema bastante interesante, porque podemos hablar de tantas zonas que están aisladas que yo creo que podrían interesar bastante a nuestros oyentes. Pues así sí, que así yo creo que lo nada. podemos dejar para el siguiente podcast. Pues nada. Pues nada, para espero que el os siguiente haya que ver. gustado y nada, otro aplauso, ¿no? Venga, otro aplauso. Otro aplauso, muy bien.